Buenas noches, en una entrega más de Frente con Carlos Rubio. Me veo hoy un poco barbudo y es por el hecho de que hace un mes decidí que me iba a afeitar cuando cayeron corruptos y entonces automáticamente me di cuenta ya en estos días que voy a tener una barba como Santa Claus antes de eso, así que lo dejé. Hoy tenemos un invitado muy especial, el especialista número 1 en materia de política, con su doctorado en política y el ejercicio, que es lo que nos da la práctica, porque muchas personas podemos tener cursos, estudios, pero si usted no ejerce y no practica día a día por año, usted no, la práctica hace al maestro. Y es el doctor Daniel Pou. Doctor, ¿cómo se siente? Muy buenas noches, Carlos. Aquí complacido de compartir contigo este espacio. Y yo igual. Tener la calidad de alguien como usted aquí es algo que de verdad llena el programa y nos sirve de mucho. Bueno. Una pregunta, y para ir empezando, quizá un poco rápido al tema, pero es algo que, por lo que ansioso por venir aquí, y es esta situación política. Antes de entrar del estado actual de las decisiones políticas del momento, algo más sobre qué es lo que está pasando ahora mismo. ¿Qué es lo que está pasando políticamente hablando? Porque ahora mismo vemos un solo partido, que es el Partido de la Liberación Dominicana, con la mayoría del Senado, con una especie de estructura y un PRD desvaneciéndose de cierta manera, pero cayendo a la vez también con un tripartidismo, con el nuevo partido de Hipólito Mejía, pero no vemos una línea coherente de la oposición, que es lo que divide y vencerás. O sea, que es lo que me imagino está apostando el partido de turno, pero está costándole a la democracia. No porque el gobierno esté bien o mal, ni alguien haya hecho esto o aquello, sino que lo que hace que una compañía le baje de precio a los consumidores y le trate bien a los clientes es que haya mucha competencia y que en muchos sitios te vendan la misma cosa. Si solamente tú tienes una línea que seguir, automáticamente no vas a tener el trato y la preferencia hacia el pueblo como la tuvieras si tuvieras miedo de perder el poder. Doctor, esto es suyo. Bien. Mira, en República Dominicana el panorama político desde hace más de 10 años ha ido tomando ciertas tendencias. Y son ciertas tendencias que obligatoriamente resultan de la necesidad de una transformación de hacer política en República Dominicana. Así como también hay una demanda muy sentida, producto de el mismo requebrajamiento de las instituciones del Estado, una necesidad también de que en el Estado se haga una reingeniería. Asimismo tenemos el tema del ejercicio de la política. ¿Quiénes son los actores fundamentales de la política en un régimen como el nuestro, verdad? Una democracia pobre, con debilidades, correcto, tercermundista, son los partidos políticos. ¿Y qué sucede en República Dominicana? Y es que el modelo del sistema de partidos políticos en República Dominicana ha vivido más de lo permitido. O sea, ha tenido una continuidad en el tiempo que no realmente es racional con la situación que se está viviendo hoy en día. Porque el mundo hoy en día está afectado por muchas cosas. Primero, el desarrollo de las telecomunicaciones. Hoy en día estamos viviendo con las redes sociales un mundo en tiempo real. Aquí pasa algo en Santiago y a los 30 segundos real, usted recibe un Twitter o una nota en Facebook y le dice lo que está pasando en Santiago. Antes eso tenía que ir a una sala de redacción, ya fuera de una emisora o de un periódico. Que podría editarse, podría controlarse la información. Entonces, ¿qué pasa? Eso implica también que la ciudadanía requiere respuestas inteligentes, respuestas racionales, porque hay una entrega de la información en bruto. O sea, quienes hoy en día transmiten mayor información no son los medios, son las redes. Sí. Definitivamente. Y esa información, quienes manejan las cuentas de Twitter, de Facebook, no son especialistas, son ciudadanos. Bueno, el no saber manejar eso es lo que causó en África todas las revoluciones. Correcto. Como el Estado no pudo controlar esa información y no entendía, venía de un sistema arcaico de dar una respuesta clara al pueblo, al llegar en bruto, y ellos no dar respuesta porque estaban acostumbrados al autoritarismo, claro, lo llevó al derrocamiento. Correcto. Y aquí está sucediendo eso, o sea, que los tiempos tienen requerimientos diferentes, están formando un tipo de ciudadanos diferentes y los partidos quieren seguir actuando como si estuviéramos en la década de los 60. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Primero que hay que partir de un criterio bastante claro.
la democracia no se construye, o sea, el principal actor en la construcción de la democracia no son los partidos políticos. Tienen el monopolio de la representatividad, pero quienes construyen verdaderamente democracia son los ciudadanos. Son esa gente que tú vas y que va y viene, que te pasa por el lado en la calle sin tú saber quiénes son, ese ciudadano anónimo. Y hay que ver cómo sucedió, cómo se manifestó ese movimiento de ciudadanos anónimos que hizo una revolución y se produjo la primavera árabe. Oye, en la primavera árabe, en países como Túnez, que yo conozco bastante bien porque estuvo mucho tiempo en Túnez, donde había una dictadura férrea de Ali Ben Ali, que heredó el poder de la familia Bourguiba y que a su vez eran herederos de la descolonización francesa. En Túnez había, en cada restaurante, las mesas estratégicas, había una persona del servicio secreto. Era la gente que más duraban leyendo un periódico. Podían durar 4 y 5 horas leyendo. Oye, pero, y ni aún así pudieron contener el influjo de las redes de información. ¿Por qué? Porque hay una nueva forma de socialización, como dice Subirats, el sociólogo urbanista catalán. Hay un nuevo espacio de socialización que son las redes sociales, y ese espacio de socialización es que está formando la conciencia colectiva, es que está alimentando el imaginario colectivo. Más sin embargo, tú te vas aquí y vas a la reunión de cualquiera de nuestros partidos políticos y tú vas a ver a ellos hablando y dando por seguro situaciones que nadie con 2 dedos de lucidez se atrevería a asegurar. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos parten de una concepción arcaica de que la manipulación, el manejo tras bambalinas de ciertos recursos del poder es tan efectivo como hace 20 y 30 años. No, ya no. Entonces, tú que eres una persona joven que sabe de lo que estoy hablando, y quizás otras personas que no sean tan jóvenes pueden entender lo que estoy hablando, se darán cuenta que hay un desfase entre sociedad y actores políticos. Y le voy a decir algo, mi querido amigo Rubio. El PRD, que es un partido que tuvo una larga trayectoria, que fue forjador de una democracia, el PRD es el último reducto de un modelo de partidos populistas en América Latina que ya desaparecieron hace mucho. O sea, ¿y qué pasa? Que con el tiempo hubo elementos que aceleraron esa crisis estructural del Partido Revolucionario Dominicano, entre ellas la desaparición de su último gran líder, que fue indiscutiblemente el doctor José Francisco Peña Gómez, que lamentablemente en momentos determinados se le notaba ya que se le iba de las manos ese influjo corporativo de los grupos de intereses que tenían el Partido Revolucionario Dominicano. Incluso lo pusieron a enarbolar una consigna que fue una de las cosas más humillantes que le pudo haber pasado al doctor José Francisco Peña Gómez, haberlo puesto a enarbolar la consigna del 2+2. Exactamente. Que eso fue la peor humillación que se le pudo hacer al doctor José Francisco Peña Gómez, porque esa consigna iba en contra del discurso institucionalista que tenía el doctor José Francisco Peña Gómez, donde sabe que el voto no se transfiere, donde sabe que el voto no se negocia ni se endosa. Entonces, ha llegado un punto en que en República Dominicana se ha producido una simetría por un crecimiento insospechado y por una gran capacidad y habilidad política de poder dentro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y qué sucede? Que se polarizan los términos de los actores y más sin embargo el Partido Revolucionario Dominicano no es capaz de ponerse a tono frente al desafío y al reto que le plantea un partido que funciona como una maquinaria, con todo y que tiene sus fisuras profundas internamente, pero funciona como una maquinaria, por aquello de la unificación de criterios que Juan Bosch lo tomó siempre como norte. El punto de partida de toda acción política, y avasalla a ese enemigo que se debate entre si el partido es la suma
cualitativa de los intereses corporativos, de los grupos que medran a su interior, o el partido por sí mismo es un ente que representa una ideología y un proyecto de nación. Lo que hay que demostrar, yo digo, lo que no hay que demostrar hoy en día ya, es que el Partido Revolucionario Dominicano era un partido fuera del poder, no un partido de oposición. Porque para usted ser un partido de oposición, usted tiene que plantear alternativas al viable al grupo que usted está opositando. Correcto. No dedicarse a la denuncia. De hecho. Y a la queja. Y a la queja. O sea, a llorar en las murallas, ¿verdad? De hecho, desde hace un tiempo se notó algo antes de que la crisis terminara de producir la catarsis dentro del PRD. Y era que el PRD auspiciaba con su discurso a sectores de la sociedad civil y se colocaba a la cola de esos sectores de la sociedad civil porque no tenía capacidad orgánica para actuar. Muy delicado. O sea, denota una carencia muy grande. Sí, y en cierta medida, hay que estar bastante consciente de que en términos históricos, la permanencia o la pertinencia de presencia, aun cuando las condiciones que te favorecen tu escenario político, en algún momento te pueden inyectar una cierta posibilidad de seguir teniendo presencia, de seguir perdurando, en un momento determinado te conviertes en una retranca del proceso histórico. Correcto. Yo siempre he dicho, y yo no tengo animadversión por ningún grupo partidario ni político, porque como politólogo uno se coloca no en una posición neutral, sino objetiva. Y es que lo que no significa avance en una sociedad significa estancamiento, o atraso. Significa atraso. Entonces, el PRD, la necesidad de su presencia histórica hoy en día está muy en duda. Y de que la existencia de que exista un partido, dos partidos, tres partidos, garantiza la calidad de la democracia, eso es un mito mal vendido. Eso es un mito mal vendido. Ya se han visto muchas sociedades donde se han producido procesos similares y el contrapeso no es otro partido al partido del poder. ¿Es el mismo partido? No, es la sociedad civil y manifestaciones internas del mismo partido. Es la suma de esas dos cosas. Y sobre todo de aquellos grupos emergentes que van tomando forma, que van tomando los perfiles necesarios para manifestarse al cabo del tiempo como una fuerza política. Y organizarse, claro. Aquí creen que un partido se constituye yendo a la Junta y registrándose y consiguiendo una legitimidad. No, un partido tiene que tener un planteamiento. Y sobre todo, Carlos, organización y un aspecto fundamental. El renglón de los jóvenes que hoy en día en República Dominicana forman parte de ese torneo de democracia electoral que no tiene compromisos con las viejas consignas, que no tiene compromiso con aquellos pensamientos que lo articulaban a figuras cimeras como Juan Bosch, como Peña Gómez, como Balaguer, ha ido creciendo. Las últimas elecciones, tal y como te comentaba antes de empezar este programa, dieron una sorpresa. La franja de indecisos hoy en día en República Dominicana, indecisos, se le llama de alguna manera, ¿verdad?, en la técnica electoral, de personas que no han tenido militancia política, es mucho más ancha que en otros momentos. Antes la franja era de un 5%, de un 6%. Yo creo que hoy en día debe andar por encima del 20%. Y tú lo tienes que ver y lo notas si analizas las elecciones presidenciales pasadas. Cómo una persona gana en 15 días un proceso electoral. Porque en cierta medida, hay que decirlo, aunque cueste trabajo, Danilo no ganó, Hipólito perdió. Sí, eso... Que son dos puntos de vista diferentes. Sí, porque un mes antes estaba abajo en todas las encuestas. Claro, ni no tan solo que estaba abajo, había una percepción. No porque Danilo Medina no fuera un buen candidato, era un candidato excelente, racional, con un programa de gobierno que lo hizo... Claro, muy claro. Muy claro, un programa de gobierno que tenía diagnóstico elaborado en procesos de 2 y 3 años. Pero ¿qué pasaba? Que cargaba
con un hándicap atrás, con un elemento castigo que era la posibilidad del voto castigo, y por eso no ganó con mayor Sí, porque el cantidad de desgaste votos. administrativo es algo que te resta, no te Claro, suma. pero tenía el desgaste también de heredar la presidencia anterior, una presidencia terriblemente desastrosa, una gestión política de lo más bochornosa que tú te puedes imaginar en un gobierno como fue el último gobierno de Leonel Fernández, que yo sé que es tu amigo y es mi amigo, pero hay que decirlo así, porque a él hay que meterlo en el escaque que le corresponde. No se puede ser irresponsable. Entonces, ¿qué sucede? No obstante, ese sector, esa franja es la que decide el proceso electoral. ¿Por qué? Porque por otro lado se encuentra con un candidato de la oposición que no es capaz ni siquiera de entender una pregunta en un programa de panel con periodistas amigos de él. Y no es capaz de entenderla y mucho menos de responderla. Y ese sector joven hoy en día es más racional, es menos pasional, no tiene compromisos. No tiene esos emblemas clásicos en la cabeza. Todos esos íconos y todas esas consignas motrencas que se utilizaban en la política dominicana, ellos no lo conocen porque no están imbuidos de eso. ¿Y qué sucede? Que hoy en día en República Dominicana hay una situación tremenda, hay una situación de que no hay partido de oposición prácticamente, no hay contrapesos para lo cual debilita la democracia, pero no hay contrapesos desde hace mucho. El problema es que ya no lo hay ni siquiera simbólicos, si te das cuenta. Y por el otro lado hay una situación donde hay una concentración de poder que podría dañar incluso al mismo partido del gobierno, porque podría tender a profundizar fisuras que el partido de gobierno maquilla con un discurso de unidad, con un discurso de unificación que es muy comprable, pero que en términos reales no es tan así. No, pero por lo menos tiene una diferencia el partido de gobierno, que es que sabe sobrellevar esa diferencia por la misma teoría que usted dijo desde el principio, que es la unidad de criterio que Juan Bosch siempre vendió. Sí, pero eso es un cemento que no es perdurable, ¿eh? Hay un momento en que la tensión dentro de la estructura, por más flexible que sea el cemento que está uniendo las grietas, puede romper y desarticularse. Y de hecho, el mismo debate hoy en día de si el presidente Danilo Medina se repostula o no, es uno de los debates que más que una decisión política electoral, es una decisión política que podría reconfigurar todo el escenario político de aquí al 2016. Bueno, eso es una variable interesante. Está muy fuerte. Vamos a una pausa y regresamos. Si fueras candidato a una posición electiva y te tocara hacer tu campaña electoral entre miles de propuestas, ¿qué harías para diferenciarte? ¿Qué haría? Está difícil la pregunta. Bueno, prometerle a la gente que me sigue. Una tarima en el malecón. No sé, tendría que estudiar eso primero. Ahí otra pregunta. Que voten por mí. Tirarme a la calle, a buscar mi gente y después lanzarme. O sea, porque yo estaba armando un plan en mi cabeza. Acabar con la chikungunya. Inscríbete en el curso salami, Campañas Electorales en el siglo XXI, de la improvisación a la ciencia. Organiza la Academia para la Profesionalización de la Política. De regreso con De Frente con Carlos Rubio en esta noche de domingo. Doctor Pou, siguiendo más o menos la línea de lo conversado, ¿qué lleva ahora para hacer una pausa y seguir con la línea política para lo que viene en el 16? ¿Qué lleva al presidente Danilo Medina? Un presidente que llega en una situación política que le adversaba en el momento a la hora de ser elegido. Luego de ser en un mes a 15 días antes de las elecciones, un mal manejo del partido y unos esfuerzos bastante dedicados de Danilo Medina lo llevan a la presidencia. Ha demostrado que capacidad administrativa tenía de sobra, ha hecho proyectos, como hablábamos ahorita ante el programa, es una persona de partido de base, en la cual siempre va, que está construyendo algo, no es como los otros gobiernos, que, sí, están haciendo tal escuela, muy bien, pues perfecto. No. Él va y se sienta, como usted mismo dijo ahorita, se sienta en cualquier silla, sube los pies en una lata y mira todo lo que se está haciendo.
y es un presidente del pueblo, que eso ha venido bien, no solamente para la política, darle un carácter más humanizado, no esos políticos distantes de nosotros, sino un político del pueblo, y a la vez una política más efectiva, porque el que tiene contratos del Estado sabe que si no resuelve, como le hizo lo llamó y le dijo, si no viene el lunes, y el presidente, tú puedes tener contrato y lo que tú quieras, pero... Ahí no hay mediación que valga. No, porque el presidente representa a los 10 millones de habitantes en uno solo. Entonces, esa situación que ha demostrado ese buen gobierno, esa buena administración, lo lleva a él a tomar una decisión tan incómoda como es el decreto para la regularización del caso de los haitianos. Que eso, yo, por ejemplo, siendo sincero, con un gobierno como el de él, tan buena aprobación, tan buen manejo, ha hecho el manejo de su campaña para próximas elecciones excelente, maneja la administración tranquilamente pero eficaz, no acepta que le estén diciendo disparate en los medios, no habla, pero resuelve. Entonces, ¿qué lo lleva a él a tomar una decisión que lo puede afectar tanto como eso? Tanto en lo económico, porque ahora mismo toda esa persona que se regularice es una carga para el Estado, económicamente con la seguridad social y socialmente hablando. Un pueblo con una mente que ha sido... Todo el tiempo se nos ha inculcado la independencia de nuestro país, que es vital para nosotros. Vamos a negociar una parte, vamos a buscarle una vuelta, algo que ningún presidente se había atrevido. El presidente Fernández nunca tocó ese tema, Balaguer nunca tocó ese tema, Hipólito nunca tocó ese tema, aún siendo PRDista. Balaguer no lo tocó, pero apoyaba a los que traficaban haitianos. Peor todavía. Peor todavía. Pero representaba la oligarquía y la oligarquía siempre se ha nutrido de esos haitianos. No, porque la oligarquía tiene una doble moral en eso. Definitivamente. Y eso es lo delicado, porque esos son los que siempre están propugnando ese tipo de cosas que a la larga también nos quita empleo a nosotros. Pero entonces el punto en qué lleva a Danilo Medina a venir a esta circunstancia, un hombre con esa aceptación, ese gobierno tranquilo, que si no va ahora el 16, en el 20 tiene muchas probabilidades, si va ahora tiene muchas probabilidades, pero con un partido ya, como usted dijo ahorita, podría generar fisuras gravísimas, que eso lo vamos a tocar en el próximo segmento, pero ¿qué lo lleva a hacer eso? Mira, definitivamente que hay que contextualizarse para responder esa pregunta. Lo primero está que República Dominicana tenía más de 5 décadas posponiendo una decisión con carácter institucional y viable del tema de la migración haitiana y sobre todo del tema de los nacionales o de los hijos de nacionales haitianos que vieron luz en República Dominicana o que quizás fueron traídos muy pequeños en brazos y que lamentablemente fueron tratados de una manera inmisericordia, casi como animales. Y son igual dominicanos que cualquiera de nosotros, ha vivido toda su vida aquí. Hay muchachos de esos que en su vida han conocido ni la familia haitiana, ni conocen Haití, ni tienen raíces en Haití, ni social, ni culturalmente, ni educacionalmente, ni de visión del mundo, ni siquiera practican ritos y religiones que son muy populares en el pueblo haitiano. Ese es el Yo conozco haitianos cristianos. Sí, muchos. Cantidad. Y aquí en las iglesias evangélicas hay millares. Entonces, ¿qué sucede? Que usted no puede permitir en el siglo XXI, o sea, señores, estamos en el siglo XXI. El que quiera irse para las cavernas tiene toda la plena libertad, pero no puede exigir a que el resto de la sociedad esté en la caverna porque usted tiene ideas de las cavernas, que es lo que adorna el discurso de una pequeña minoría muy vocinglera, altisonante, que hoy en día se tilda como patriótica. Se tilda como patriótica hoy en día frente al tema haitiano. Se inviste de todo un discurso que los hace pensar que son los seres que más han abonado la patria con su sangre, pero que cuando los intereses norteamericanos en este país campeaban, ellos eran defensores de los intereses norteamericanos. Lo que pasa es que hay gente que se ha quedado sin discurso y para tener vigencia tiene que colgarse de algo y se ha colgado del patriotismo. Pero yo no voy a hacer una disquisición de esas tablas. Pero hay un punto, yo me considero patriota y no considero que debe ser, considero que debe haber un punto medio en el cual la nueva regulación es muy flexible y algunos de esas personas lo que han dicho es que hay que buscar un punto medio, no es que no se haga,
sino que no sea tan fácil. Lo que pasa es que la nueva regulación es muy flexible desde el punto de vista Legal. legal, pero desde el punto de vista real no es tan flexible. Es lo primero. Y cuando tú ves las estadísticas de las personas que han ido calificando para ajustarse a la nacionalidad, Es un 1%. sí, te vas a dar cuenta que es una cantidad muy exigua, porque este movimiento tenía una situación. Primero, hay un problema de imagen internacional que debido a la incapacidad de quienes han llevado el liderazgo de nuestras relaciones exteriores, fue calando en contextos donde se empezó a proyectar a República Dominicana como una nación de la barbarie, una nación de barbarie. Eso es uno de los principales problemas. Pero eso también es para salir del problema que ellos tienen con Haití como comunidad internacional. No creo. Y endosarnos también. No creo que a nosotros no nos puedan endosar el problema. O sea, si alguien está pensando que puede pasar como Alemania Oriental y Alemania Occidental, eso hay que darlo por descontado. Porque primero se necesitan dos voluntades de dos naciones, se necesitan una cantidad de recursos que por aquí ni pensarlo hacer, eso, y sobre todo, las dos Alemanias hablaban alemán. Haití y República Dominicana no hablan ni siquiera el mismo idioma. No tienen la misma religión. No tienen la misma. O sea, hay una serie de elementos que son fundamentales. Pero lo que sí es importante decir, que de toda esa situación irregular, hay y ha habido siempre una élite en República Dominicana que incluso muchas veces hace presencia con un discurso estridente de patriotismo y otra élite en Haití. Y hay que ver cómo el discurso de las élites dominicanas no se señalan a las élites haitianas, sino que se apunta hacia el pueblo llano haitiano. Eso no han demostrado nunca una actitud que ponga en tela de juicio la presencia. Ahora, ¿esta situación haitiana le conviene a la oligarquía dominicana? Mira, es que siempre ha habido una situación de vasos comunicantes. Siempre la ha habido. Pero hay un elemento que yo quiero enfocar que es mucho más importante para mí, a pesar de todo eso. Y para poder responder tu pregunta con honestidad. Yo creo que el presidente Danilo Medina, que es un hombre que es muy pragmático, Sí. que estaba sometido a una serie de cuestionamientos internacionales, decidió asumir, y que eso le costó una variación en su agenda política, la solución de este tema, del tema haitiano. Por lo menos una solución con un instrumento, que es un reglamento muy bien concebido, que permite establecer los parámetros de lo que es la dignificación de una serie de personas que están viviendo en nuestro país, a pesar de haber nacido en él como apátridas desde hace muchos años, y que estaban sujetos a la extorsión, de la corrupción de los funcionarios de la Junta Central Electoral, porque hoy en día no podemos hablar de que esas personas que tienen documentos falsos, como se le dice, no se inventaron esos documentos ni lo imprimieron en su casa. Fueron expedidos por funcionarios del Estado Dominicano. Correcto. Y no se han producido consecuencias sobre los funcionarios. Así como no se produjo consecuencias sobre los funcionarios que pidieron en el DNI, en la Junta Central Electoral, documentos a favor de Figueroa Agosto, que tenía documentos de todo. Sí. DNI, carnet de DNI. Del DNI, carnet de la DNCD, tenía cédula dominicana. Porque aquí se tenía 3 cédulas dominicanas. Sí, 3 cédulas. Aquí suceden las cosas y como que definitivamente nunca sucede. Pero vamos a poner esto en blanco y negro. Entonces esos haitianos que tenían esos documentos, alguien se los dio. Alguien incluso los colocó en un estatus de vida, en una forma de pensarse como ciudadano dominicano, que usted hoy en día no puede venirle a decir a esa persona. Que muchos de ellos no saben ni creol ni nada. Ni han ido a Haití, ni tienen eso con Haití, ni tienen familia en Haití. Decirle hoy en día, usted no es dominicano. Porque, señores, eso es un acto de barbarie como el que más. Y aparte de eso, ¿qué tanto nutre el supuesto patriotismo, el hecho de negarle la nacionalidad a una persona que ha desarrollado su vida, que ha desarrollado su familia, que ha desarrollado su quehacer profesional en República Dominicana?
Porque dentro de esas personas, que hay mucha gente que no lo sabe, que se le ha querido negar la nacionalidad, los hay médicos, los hay ingenieros, los hay contadores, gente de posiciones muy, muy importantes en nuestro país. Lo que pasa está que eso no salen en la prensa porque son personas que su proyección social no se los permite. Y el otro tema está, ¿qué ganamos como país? Lo que pasa está que aquí hay una cacería de brujas promovida por grupos ineptos políticos que toda la vida han tratado de tener vigencia, creando fantasmas y ellos vendiéndose como los que conjuran los fantasmas, creando demonios, y entonces ellos son los que exorcizan, que se han pasado toda su vida vendiendo la importancia de su presencia en el escenario político porque nunca han resuelto nada. Pero entonces mi pregunta es, Danilo Medina, ya con toda esta aceptación, con todo este manejo, ¿no tuvo el manejo de política exterior lo suficientemente fuerte para poder seguir mermando esto y seguir? Porque vamos a verlo desde el punto de vista Danilo Medina, el político, no el sistema completo. Yo digo, déjame yo manejar mejor y seguir sorteando con política exterior para yo no afectar mi imagen, porque no es que la daña, pero le afecta. Pero Carlos, ese no es un tema que viene a partir de la juramentación de Danilo Medina. Sencillamente Leonel, de una manera olímpica, lo postergó y lo fue echando a un lado, pero era un tema que se fue convirtiendo en una bola de nieve en el escenario internacional. Sí, tres personas, Ban Ki-moon, el vicepresidente de Estados Unidos, todo el mundo, vino aquí a hablar con el presidente. Claro. Que me imagino que en política internacional, un presidente de un país como este, aunque sea presidente, está yendo de la potencia más grande del mundo, le están enviando mensajes de la ONU, le están viniendo, llega un punto en que la presión no se maneja. Entonces, yo lo que creo que eso para Danilo Medina en términos electorales no tiene ningún costo. Hay unas cuantas vocecitas por ahí clamando un patriotismo mojoso que ya hoy en día no tiene ningún sentido en República Dominicana, que aspiran a venderse como los continuadores de Duarte, Sánchez y Mella, pero que han sido ellos también actores de las peores atrocidades que se han producido en este país en contra del pueblo dominicano. Eso no creo que dañe para nada a Danilo Medina. Eso yo creo que sencillamente es una manera de tener presencia política con una excusa barata. A Danilo Medina, yo creo que lo que lleva al político Danilo Medina, cuando confluye como jefe de Estado en República Dominicana, a tomar esa decisión era zanjar un tema que requería una decisión política. Y con el carácter que tiene Danilo Medina de ser un hombre directo, práctico, ya no era posible postergarlo. Aparte de eso, ya los interlocutores que se habían desgastado con el presidente Fernández, que sabía que el presidente Fernández no tenía la interés de dar una respuesta, pues entonces ya ellos habían desistido. El abordaje se hizo con el nuevo presidente. Y claro, a final de cuentas, Danilo Medina hizo lo que tenía que hacer y no otra cosa. Y hay que decirlo. Vamos a una pausa y regresamos. Si fueras candidato a una posición electiva y te tocara hacer tu campaña electoral entre miles de propuestas, ¿qué harías para diferenciarte? ¿Qué haría? Está difícil la pregunta. Bueno, prometerle a la gente que me sigue. Una tarima en el malecón. No sé, tendría que estudiar eso primero. Ahí otra pregunta. Que voten por mí. Tirarme a la calle a buscar mi gente y después lanzarme. O sea, porque yo estaba armando un plan en mi cabeza. Acabar con la chikungunya. Inscríbete en el mucho curso salami, Campañas mucha- Electorales en el siglo XXI, de la improvisación a la ciencia. Organiza la Academia para la Profesionalización de la Política. De regreso con De Frente con Carlos Rubio. Este programa, doctor, le agradezco que haya venido porque es que este programa me gusta, porque me gusta la confluencia de ideas. Por eso yo traigo personas que den diferentes puntos de vista para que vayan. Yo creo en que la gente debe tener su propia idea y que se vaya haciendo idea oyendo opiniones diferentes.
Y me gusta también el aspecto como usted trata la política, porque es un aspecto bien objetivo, es práctico, o sea, esto es lo que es y por lo que no es el interés político, y si hay interés político, esto fue por esto, por esto. Eso es importante que el pueblo entienda cómo se maneja. Pero ahora, en esta circunstancia, Danilo Medina ahora viene con una agenda más apretada todavía, aún vaya el 16 o no vaya. ¿Por qué? Porque el 16, si quiere ganar el 16, se va en la reelección, él tiene que hacer un trabajo para mantener esa aceptación que él tiene, que es bien alta, o para el 20, porque va a durar 4 años fuera, si es el 20, y tiene que tener algo que lo deje bien sólido para el regreso, como pasó con el PLD luego de su primer gobierno, que en el 2004 el PRD no lo pudo parar, no importa qué, al partido, porque había dejado una imagen bastante buena del 96 al 2000 comparado con los gobiernos anteriores de balaguerista y luego con el PRDismo. Entonces, ese trabajo arduo ahora mismo que él se enfrenta y que hace todos los días, tengo ministros que lo he escuchado decir, que no le aguantan el paso al presidente, porque el presidente está trabajando de temprano y tiene un trabajo y tiene que ir a San Juan, vámonos, hay que ir, vámonos. Entonces, hasta las personas normales no lo aguantan, el hombre está en su trabajo. Entonces, esta circunstancia, ahora esta coyuntura de lo que podría ser el enfrentamiento entre Leonel Fernández y él para una elección del 2016, porque hay muchos aspirantes, pero todos sabemos que el presidente del partido y la persona que más presidencia tiene en nuestro país, todo el que ha sido presidente puede volver a ser presidente. Eso me lo dijo un día Leonel Fernández personalmente y yo lo creo. Porque hay circunstancias ya de que ya yo sé cómo él es, el otro quiere ser, este ya es. Entonces, esa circunstancia, ¿qué puede arrojarle eso al partido? La estructura del partido, esa organización, esa fisura que usted habló ahorita maquillada. ¿Qué puede pasar si se encontrara esa situación entre Leonel Fernández y Danilo Medina para el 16? Mira, es una pregunta inteligente que parte de una visión muy realista. De eso se trata en la política, de realismo. Hay gente que va a analizar la política con la visión del deber ser. Exacto. La política es sencillamente realidades y administración e intervención sobre realidades para modificarla en función de los intereses que tú persigues. Correcto. O sea, la política en eso no tiene otro sesgo. Mira, el problema que yo veo dentro de todo este escenario, primero está en que los planes de uno dependen de las decisiones del otro. Me voy a explicar. Ya Bengochea anoche en su cuenta de Twitter decía, mi cliente Leonel Fernández, ya empiezo a trabajar con mi cliente Leonel Fernández para llevarlo al poder en el 2016. Todo el mundo sabe aquí quién es Mauricio Bengochea, que fue de los que vino a asesorar al presidente Fernández durante los últimos 8 años de gobierno, junto con Gamarra. Creo que formaban parte del mismo equipo, no sé si vinieron de manera independiente, porque tengo entendido que ellos eran socios y se separaron. Y eso quiere decir, lo que acaba de decir, que ya es un hecho la precandidatura de Leonel Fernández. ¿Cuál es la situación? La situación está en que estriba en que Leonel Fernández no va a poder definir su estrategia hasta tanto no se sepa la decisión del presidente Danilo Medina. Entonces, él no tomaría la decisión de lanzarse a la presidencia si Danilo Medina va. No, yo creo que él se va a lanzar. Y Como no puede sea. sí, él se va a lanzar y no puede esperar a que Danilo Medina decida. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ese lanzamiento lo puede llevar a tener un rumbo errático. ¿Por qué? Porque hay que saber que si Leonel Fernández concita el apoyo, y yo siempre he dicho que ese porcentaje que le inyectó al Partido Reformista para que quedara como un partido reconocido por la Junta, eso obedece a una estrategia mucho más profunda, y eso es demostrable. Pero si Leonel Fernández, tal y como ya se han dado todas las señales, se lanza sin que su principal oponente a lo interno de su partido tenga definida su estrategia o tenga decidida su estrategia, la labor va a ser un poquito, podríamos decir, una labor de ensalzarse a sí mismo. No sería una labor dirigida políticamente,
Porque hay que saber algo. El líder orgánico del Partido de la Liberación Dominicana no es Leonel Fernández, es Danilo Medina. Eso hay que tenerlo bastante claro. Leonel Fernández tiene grupos que han soportado la actividad política electoral del Partido de la Liberación Dominicana, pero desde su entorno, no desde su interioridad. O sea, no conforman los organismos de decisión del partido. Quizás, o sea, Danilo Medina tiene más control del partido. Como ente orgánico, tiene más que Leonel Fernández. Y el otro problema está que enfrentarse con el poder siempre es duro. Es duro. Y sobre todo, enfrentarse con el poder cuando los contrincantes se encuentran dentro del mismo partido. Y ya se sucedió en el Partido de la Liberación Dominicana. Ya Leonel Fernández avasalló una vez a Danilo Medina. Y tú lo recuerdas. Claro, 2007. 2008. 2007 para el 2008. Pero en 2007 él deja el Ministerio de la Presidencia, para empezar su campaña. Su campaña. Entonces, todos sabemos cómo se manejan las cosas en la política real en República Dominicana. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo veo un escenario muy difuso para el 2016. Si Danilo va o si Danilo no va, como quiera el escenario es difuso. Y lo que es peor es que la mitad, yo diría que la mayor parte del electorado en República Dominicana va a estar sin partido. Esta nueva generación. Va a estar dividido en un mosaico de grupos que si bien tienen una cantidad de votación definitivamente asegurada, hay que ver que las decisiones, por ejemplo, en términos de actividades orgánicas del PRD, en los últimos años era sumamente precaria. O sea, las mismas primarias del PRD eran primarias con una participación precaria. Y eso se intentaba maquillar, pero eso no. Tú maquillas un cadáver, pero no lo puedes hacer cantar. No, sigue estando muerto. Sigue siendo cadáver. Y eso pasaba en el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, el 2016 yo creo que es un año de definición de fuerzas, un año de recomposición de fuerzas sociales en función de sus intereses. Pero ¿y el choque no empezaría antes? Como dijo el ex vicepresidente Alburquerque, que no había quórum para lograr la modificación de la Constitución. ¿Ese choque no empezaría antes que las mismas elecciones? Bueno, esa sería la primera pata de cabra que se utilizaría para recomponer la política. ¿Y tú sabes por qué te digo pata de cabra? Porque habría que forzar muchas voluntades. Y tú y yo y los amigos televidentes saben cómo se doblegan las voluntades en política. Pero entonces tendría que haber, porque parte del Senado es leal al presidente Fernández, que fue quien los ayudó a llegar, no todos, pero él tiene un buen quórum, y también en el Congreso. Esa batalla de titanes pasaría desde que empiece la modificación, uno previendo el competidor, tratando de sofocarlo antes que pueda, y entonces ya el otro sabiendo, entonces tú eres mi enemigo. Mira, lo mejor que tendría ese escenario para Danilo Medina es que esos senadores son PLDistas. No son de otro partido, son PLDistas. Y Danilo Medina se puede entender con ellos. Porque hay que estar claro. Ahora mismo la figura de Danilo Medina llena un vacío político que hay en República Dominicana, que ni siquiera la expectativa de que Leonel vaya como candidato a la presidencia en el 2016 la llena. Porque Leonel Fernández no puede llegar a instalarse de nuevo en el poder del Estado sin una explicación de lo que pasó en 8 años donde él tuvo el poder del Estado y el partido no tenía gobierno, el país no tenía gobierno, gobernaban sus funcionarios, creando trochas al nivel de sus intereses que son inimaginables. Es como una mujer que abandona su hogar, deja a su esposo, sus hijos, se va con un amante, dura 3 meses y después se puede volver a venir a instalar en la casa sin ninguna explicación, después de 3 meses. O sea,
Eso mismo está sucediendo en la política con Leonel Fernández. Bueno, Leonel pero- Fernández no ha hecho una autocrítica de su gestión. Al contrario. Pero fundas tu argumento en administrativamente hablando o corrupción per se. Bueno, Porque- ambas cosas. Porque corrupción hay en todos los gobiernos. No, pero escúchame, corrupción hay en todos los gobiernos, hasta en los gobiernos europeos. Correcto. Pero la falta de control del Estado, más los niveles de corrupción que se practicaron en los últimos 4 años, sobre todo de Leonel Fernández, son para escribir realmente un tratado de lo que es mal gobernar en cualquier país del mundo. Entonces, esa diferencia, pero como vuelvo y repito, no era por defensa o no, sino por el aspecto siguiente. Y es que entonces en el 2016 llega el momento, como siempre, de los trapitos. Pasa la etapa, porque recuerde algo, usted dijo que el PLD es el que está en el Congreso, por lo tanto podrían aprobarlo porque los senadores son PLDistas, pero resulta que los dos también son PLDistas, los dos candidatos, y son los que más probabilidades tienen de ganar. Entonces, el PLDismo ya iba a preferencia, no a continuidad del partido. Pero es discutible, porque hay que ver qué candidato sale también, y si el símbolo del hacho ya no perdura y el nuevo partido se lleva los votos, qué oposición hay, qué tanta fuerza hay en la oposición, qué candidato sea, qué tan óptimo sea, es lo que va a llevar esa batalla. Bueno, es que la decisión del 2016 la va a tener el PLD en sus manos. ¿Tú quieres que te diga una cosa? ¿Tú crees que habría una respuesta tan contundente a una candidatura del PLD de si es Danilo Medina o es Leonel Fernández? O sea, de ser Leonel Fernández, inmediatamente hay una gran tendencia de la oposición a nuclearse para enfrentarlo. Porque Leonel Fernández es el blanco de un sector importante, no tan solo de la oposición, sino de la sociedad dominicana. O sea, entonces, la batalla sería entre la desmitificación de lo que sería el presidente actual y su gobierno, alguna corrupción administrativa que aparezca, porque siempre aparecen a la hora de las elecciones, no antes, y la mala imagen que tendría que reivindicar la administración anterior. Entonces, esa coyuntura, ellos la van a pensar antes, todos. Danilo Medina va a saber qué trapo tiene o qué no tiene, y el presidente Fernández también. Entonces, ¿a qué se va? Todo eso se va a tomar en cuenta. Pero la solución, mi punto es el siguiente, viendo la historia política que yo he visto, no tengo la experiencia suya, independientemente de eso, otros 4 años más de un partido hace que el 20 sea difícil para quien sea, por el desgaste, mi opinión. Si una oposición se consolida, ya sea el presidente Fernández, ya sea Danilo Medina, si una oposición se consolida a ese nivel, ya, y el rechazo a un desgaste administrativo de que estaríamos hablando de 16 años, yo vi el caso más grande, fue el que yo participé, fue el de Mauricio Funes, cuando tenía 20 años Arena. Yo estuve allá en las elecciones de 2009, si mal no recuerdo. Y yo estuve en las elecciones como el desgaste político de un partido, y conocí un vicepresidente de Arena y todo, cómo lo llevó, aunque el candidato no era malo, no tenía problema, era nuevo, era refrescante, no aguantó. No aguantó. Y era un director de policía que nunca había tenido problemas, que no había tenido quejas, estaba en contacto con el pueblo. Pero Mauricio Funes, que recibió dinero para su campaña, lo que sea, que Chávez lo ayudó, eso son otras cosas. Pero el pueblo lo quería y había una aceptación que cuando yo estuve el día de las elecciones y las guaguas pasaban, la gente conmocionada del cambio, porque es ver algo nuevo. Entonces, ¿qué tanta diferencia hay en el mismo partido que podría ser? ¿Cuál es su opinión de qué podría ser? Mira, te voy a decir, lo que pasa está que... Si usted fuera Danilo Medina, una opinión, y la otra si fuera el presidente Fernández. Sí. Lo que pasa está que hay que ver ciertas cuestiones en su contexto. No creo que a Leonel Fernández le sume nada el hecho de intentar desgastar a la figura de Danilo Medina. Eso es lo primero, porque definitivamente Danilo Medina tiene ese apoyo de sectores externos al PLD que los alejaría de Leonel Fernández. Y eso hay que tenerlo bastante claro.
Si hubo algo robusto, cuando Danilo Medina es electo como candidato en las pasadas elecciones del PLD, fue la capacidad que demostraron los sectores externos del PLD de enarbolar a un candidato que aún el partido no se le había sumado, porque hay que estar consciente de eso, que Danilo Medina arrancó con los sectores externos, Sí. no con el Partido de la Liberación Dominicana. Llegó un momento en que la suma del Partido de la Liberación Dominicana no resultó tan espectacular como se esperaba. Parecía como si se le hubiera añadido en cierta medida una minucia a una candidatura. Y te estoy hablando de esto de la manera más objetiva posible porque fue un proceso que yo estuve llevándolo bastante de cerca. Más sin embargo, habría que pensar, primero, que Danilo Medina, lo que tenía que decir de Leonel Fernández lo dijo hace mucho. Correcto. Lo dijo hace mucho. Tenemos que irnos ya. ¿Usted cree, en su opinión, usted cree que sería bueno al presidente Fernández ir en el 16? Si yo fuera Leonel Fernández, yo creo que en la cuerda floja que él se encuentra, ir en el 16 tiene más contra que puntos favorables. ¿Y Danilo Medina? ¿Todo lo que tendría que hacer para ir en el 16? Bueno, pero el problema está que Danilo Medina, yendo en el 16, sería quien cubriría ese vacío que hay en República Dominicana en términos de liderazgo. O sea, ahora mismo hay... Se consolidaría como líder. Sí, ahora mismo hay un espacio de liderazgo resquebrajado en República Dominicana que la única persona que ha sido capaz de levantarlo y como si fuera una figura magnífica y sostenerlo es Danilo Medina. O sea, Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted. Espero que usted regrese pronto a nuestro programa. Me gusta, vuelvo y repito, me gusta su objetividad, me gusta cómo va planteando cada aspecto, cómo va manejando y cómo entiende que van pasando las cosas. Y esto es un tema muy delicado porque de aquí al 16 hay tantos intereses que nosotros sabemos y otros que no sabemos. No sabemos. Que ahí van a pasar y tomarán la decisión. Pero es bueno que vayamos viendo qué está pasando con alguien que está en la política, que la estudió y la vive todos los días, para que nos vaya informando. Yo quisiera que usted participara otra vez en nuestro programa en cierto tiempo, para que nos mantenga actualizado de lo que va pasando, porque estos 6 meses ahora para enero del año que viene, políticamente hablando, son cruciales. Son decisivos. Ha sido todo por esta noche de domingos. Muchas gracias. De frente con Carlos Rubio. Pasen feliz resto de la noche.